Dígame, Judith. Judith ha levantado la mano, por favor. ¿Qué nos quería decir? Bueno, no sé si me escuchan, compañeros. Sí, doctor. ¿Ha habido algún Me problema? escucha, Muchas gracias, compañeros. ¿Ha habido algún problema, creo, con la plataforma? Debe ser, les envío el link, miren, creo que salía algún error. Sí, no se podía ingresar y después de varios intentos recién sí, doctor. Ha debido trancarse nuestra querida aplicación Sunche. Deberíamos ver, a ver, vamos a ver de dar solución, de poder, voy a ver si puedo comprar, si no, la aplicación para que de esa manera no estemos con esta interrupción, porque es importante que nosotros podamos ingresar a lo que es el análisis de la derecho constitucional. No podemos ir parando, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos, compañeros? A ver, esta situación respecto a, estábamos en el artículo 7, habíamos hablado de los valores supremos dentro de los cuales nos encontramos al tener que hablar de lo que es derecho constitucional, ¿no? Y de que nosotros tenemos que acatar, ¿no? Tenemos que acatar y obedecer de forma obligatoria lo que refiere esto, ¿no es cierto? Dentro, estamos hablando de los valores supremos. Esos valores supremos que son inculcados por la misma sociedad dentro de la cual nosotros nos encontramos inmersos. No, no puede ser de otra forma. A ver, déjenme. Esto se ha movido. ¿Ya? ¿Listo? Entonces estábamos hablando de eso. No sé si hay alguien que quiera opinar también, tal vez tenga alguna, levantó hace un momento una compañera, creo, la mano, no sé si quiere decirnos algo. Bueno, continuamos entonces, compañeros. A ver, en un momento. Ya. ¿Cuáles son los principios fundamentales como base de la organización del Estado? Nosotros tenemos que entender, ¿no? Y como nos dice nuestro autor dentro del libro que nosotros estamos llevando a análisis, nos refiere, de manera general se puede señalar a los principios fundamentales como lineamientos esenciales que vertebran al Estado, presupuestos lógicos y las líneas rectoras o básicas del orden constitucional. Ya es algo que concretamente va a venir a eh, esquematizar, podríamos decir, ¿no? Todo lo que es el Estado. A ver qué nos dice la Corte Constitucional de Colombia. Nos refiere, los principios fundamentales consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política reconocida y por ende restringen el ámbito de interpretación, por lo cual son normas de aplicación inmediata tanto para el legislador como por el juez constitucional, dentro, hablando de lo que es derecho comparado, ¿no es cierto? Dentro de la Constitución colombiana, ese parámetro que tal vez no ha ingresado a mucho análisis un autor nacional, más sin embargo ya utilizando el derecho comparado nosotros podemos ingresar a detalles respecto a ese tema, ¿no? Estábamos acá en el artículo 7. ¿Qué nos dice dentro de los principios y valores, así como los fines del Estado? En primera instancia, el artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. ¿Dónde más, compañeros, en el análisis? Sabemos nosotros lo que es a ver, los compañeros que siguen ingresando, a ver. ¿Dónde más nosotros queremos
poder, queremos ingresar a detalle o irnos en contra de lo que la misma Constitución Política del Estado refiere, ¿no? La soberanía desde siempre reside en el pueblo, ¿no? Se ejerce de forma directa y además delegada, y eso vamos a ver más adelante en cuanto a qué nos referimos a delegación. De ella emanan por delegación, ¿no?, las funciones y atribuciones de los órganos de poder público. Es inalienable e imprescriptible. ¿No? Yo creo que estamos entendiendo que es lo inalienable y además lo imprescriptible de la Constitución Política del Estado, ¿no? Tal vez alguien nos puede decir, a ver, compañeros, ¿qué entendemos por inalienable? ¿Qué opinan? A ver. Que es algo que no se puede saltar, o sea, es algo obligatorio. De cumplimiento obligatorio. A ver qué más nos dicen. ¿Y qué opinan ustedes, compañeros, de la imprescriptibilidad? En realidad, doctor, leyendo hasta ahora lo que hemos estado leyendo de la Constitución, más lo que usted nos está explicando, creo que del artículo 7 me pasaría directamente al artículo 9, donde dice que el Estado tiene unas funciones así específicas para todos nosotros en lo que corresponde, digamos, a nuestro país. Y ahí, inalienablemente e imprescriptiblemente, el gobierno y el Estado debería hacer prevalecer todo lo que dice en el artículo 9, que a mí me ha llamado bastante la atención, la verdad. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiera tal vez referirnos algo más respecto a estos dos términos que estamos analizando en el artículo 7? Muy buena intervención, compañera, porque ahorita vamos a pasar al artículo 9. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí porque vamos a tener que, bueno, vamos a no solo ingresar al análisis, sino tal vez vamos a dar algunas opiniones que pueden surtir, ¿no?, para la actual situación política por la cual nosotros estamos atravesando, ¿no? Además que nos vienen encima unas elecciones departamentales en nuestra ciudad, obviamente este domingo. Vamos a ir a ejercer y vamos a ver a quién nosotros vamos a elegir como nuestro alcalde y prefecto y hasta autoridad, que ya, bueno, de cierta manera, ya hasta aburre pensar en esa situación con tanto problema político que tenemos nosotros en este, ¿no? A ver, Víctor Patti, por favor. Víctor, nos quería decir algo. En el chat están hablando, doctor. A ver. Chat. Doctor, Dígame. volviendo a lo que es inalineable, podría decirse que también puede ser legítimamente negados a una persona. Perdón, legítimamente Negados a una persona. lo inalienable. Sí, no pueden ser legítimamente negados a una persona. Exactamente. Ahora sí lo entendí. No puede ser negado a una persona, ¿no? Prácticamente es eso, compañeros, que de cierta manera no se le pueden negar estos derechos que se encuentran en la Constitución Política del Estado, así como también las leyes que van a nacer a partir de esta y que vamos a ir analizando cada una de estas, negado en cuanto a los derechos, ¿no? Negado en cuanto a las finalidades, además que tiene cada uno de estos parámetros que nos da nuestra misma Constitución. Es precisamente eso lo que nos decía el compañero, tal vez, en lo cual nosotros vamos a poder arribar respecto a este tema. La imprescriptibilidad nunca se va a dar de la Constitución Política del Estado, no es algo que pueda pasar o que se pueda prescribir en algún momento, no es así. Es por eso que nosotros incluso podemos fundamentar algunos por ejemplo, algunas memoriales tal vez, respecto al artículo 7, en cuanto a la inalienabilidad y imprescriptibilidad de lo que refiere a la Constitución Política del Estado ante la vulneración de algún derecho que tal vez nuestro cliente tenga, ¿no? Vamos a analizar también un poco más adelante, y seguramente en derecho penal van a utilizar mucho de lo que es el debido proceso,
¿no? Y la fundamentación constitucional, así como las sentencias constitucionales de las cuales van a emanar la interpretación de nuestra Constitución Política del Estado, y eso es lo importante que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, en cada una de las materias, todo con relación a la Constitución Política del Estado. El artículo 8, compañeros, ya vamos a ver en el primer párrafo lo que proclama expresamente los principios éticos morales de la sociedad plural, dentro de la cual nosotros nos encontramos inmersos, a partir, ¿no?, de lo que serían principios de nuestros antepasados, podríamos verlo así, ¿no?, sobre el ama aquella, el ama yuya, ama sua, ¿no?, los principios ético-morales de no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, dice, ¿no?, el sumasca camaña, el vivir bien, el ñandereco sobre la vida armoniosa, y el ñandereco lo escuchamos tal vez redundantemente para los operativos de la policía, ¿no? Sale en operativo ñandereco, dice, ¿no? Ah, vida armoniosa, había sido. El tecocavid, la vida buena, el ibimarey, tierra sin mal, tal vez un poquito no estoy pronunciando bien, compañeros, espero que entiendan. El capajñán, el camino vida noble, ¿no?, dentro de este primer parágrafo del artículo 8. El parágrafo segundo del artículo 8 nos va a venir a referir que el Estado va a sustentarse en cuanto a los valores a la unidad, ya que desde siempre, no solo de los poderes del Estado, ¿no?, sino también dentro de la igualdad, la inclusión, la dignidad, la libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, ¿no? Son las bases generales de estos valores que nos da la misma Constitución. La armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, la equidad social, eso es la igualdad de oportunidades, compañeros. Hay un viceministerio de igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nacen? Porque precisamente tienen que cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? La equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien, que es un aspecto que se ha planteado a partir de la Constitución del 2009. Por ejemplo, en cuanto a la equidad de género en la participación, ustedes van a ver más adelante que dentro de la función pública también se plantea el hecho de que tengan que estar presentes tanto un porcentaje de mujeres en cualquier repartición estatal. Y de esa manera, además, lo plantean para lo privado, ¿no? Para el empresariado, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, incluso pues, es necesario poder remitirnos a que tanto las empresas estatales como privadas tienen la necesidad de contratar, además, personas que tengan algún tipo de discapacidad, como nosotros hemos estado viendo, ¿no? Hay algunas instituciones como el CONALPEDIS que se encuentran a cargo de esta situación. A ver, ¿no?, que vamos a ir bien. Eso nos refiere entonces, además, el autor, vamos a ver qué nos dice, a ver, esta parte lo había subrayado en cuanto a lo que nos dice la página 127 de nuestro texto de temas de derecho constitucional, de nuestro querido doctor José Antonio Rivera, ¿no? Ustedes están viendo también que ya está incursionando su hija en el campo político, ¿no? Tantas críticas se merecen, tantas situaciones que cada uno de... habían comentado en el chat también sobre lo que es la imprescriptibilidad. No pierde la vigencia, exactamente es eso, compañera. Cabe señalarnos, dice, ¿no?, en el texto íntegro de la Constitución, que se puede inferir en que existen otros principios fundamentales sobre los que se configura el sistema constitucional, entre los que se puede mencionar los siguientes: los principios de soberanía popular, respecto al artículo 7 nos dice, principio de separación de funciones, otros estamos hablando de eso, ¿no?, conforme al artículo 12, otros que no se mencionan en el artículo, sería, a ver, me está diciendo en el artículo 7, obviamente, dentro de los principios, dentro de los cuales nosotros hemos ingresado al detalle dentro de estos principios fundamentales, hay otros, además, respecto a lo que serían los, dentro de los derechos, los principios fundamentales. No estamos hablando del principio de soberanía que nos hace referencia al artículo 7, tenemos que interpretarlo de esa manera, el artículo 7, el principio de separación de poderes, de funciones, conforme al artículo 12,
el principio de supremacía de la Constitución Política del Estado en el 410, donde vamos a ingresar a detalle igual y todo el tiempo se les va a ir repitiendo ese aspecto. El principio de jerarquía normativa que nos da además el artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado. El principio de irretroactividad de las leyes, el 123, el principio de reserva de ley en el 109, parágrafo segundo, el principio de responsabilidad del Estado en el artículo 103, parágrafo primero, y el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, traición a la patria, genocidio, crímenes de guerra y delitos contra el medio ambiente en el artículo 111, ¿no? Son otros principios fundamentales que tal vez no se están señalando específicamente en ese artículo, más sin embargo, los tenemos bien detallados en los artículos que hemos mencionado, ¿no? Esos aspectos que obviamente tenemos nosotros que analizar y ver a partir del análisis de nuestra Constitución Política del Estado en esta segunda parte, podemos decir, ¿no? El Derecho Constitucional 2, ya ingresando a detalle del análisis de nuestra Constitución. Los fines respecto al artículo 9 y las funciones esenciales que tiene el Estado, ¿no? Además de los que establece la Constitución y las leyes, nos refieren en el primer numeral. Constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Otro fin y función esencial que tiene que tener el Estado es el de garantizar el bienestar, el desarrollo y la seguridad, protección e igual dignidad de las personas, naciones, los pueblos y las comunidades, fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intracultural y plurilingüe, ¿no? Reafirmar y consolidar la unidad del país, preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos, consagrados en esta Constitución, garantizar el acceso de personas a la educación, a la salud y al trabajo. Aspectos que netamente son fines y funciones del Estado. Alguna vez ustedes, compañeros, han debido ver en la plaza principal, y yo la verdad, de manera constante, paso por ahí precisamente porque tenemos el juzgado, nuestras oficinas, las notarías, por todo ese sector. Han debido ver, ¿no? Personas que se encuentran continuamente ahí gritando y reclamando en medio de la plaza, ¿no? Hay algunas personas que no, los tildan de locos, ahí dicen, ese señor, ese loco está gritando nuevamente ahí. Pero sin embargo, al escucharlos, ¿no? Y reclamar en contra del Estado, ¿no? Que no existe trabajo, ¿no? Que prácticamente no existe esa realidad respecto a lo que es el tema de salud, a la educación. Son parámetros dentro de los cuales el artículo 9 nos señala los fines y esas funciones que de manera esencial tiene el Estado. Podríamos ver que no se cumplen, ¿no? Porque hay personas desempleadas, ¿no? Si el Estado tiene que garantizar el trabajo, ¿no? A la salud, ¿no? Vemos personas que, bueno, durante la pandemia han muerto. ¿Por qué no han garantizado? El tema de los respiradores, compañeros, también es algo que nos ha dolido a todos, ¿no es cierto?, dentro del Estado, dentro de nuestro país, ¿no? Ese aspecto que también tiene que garantizar la educación. ¿De qué manera tiene que garantizar la educación fiscal, compañeros, el Estado? Tiene que garantizar que exista, ¿no? Entonces, hay situaciones como estamos viendo que de manera arbitraria tal vez no se cumplen, siendo uno de los fines y funciones esencial que tiene este Estado. Y es por eso que a veces les doy la razón a esas personas de reclamar, ¿no? De poder reclamar esos aspectos, de que el Estado realmente tiene que cumplir con estos fines, ¿no? Y es el Estado quien tiene que dar solución a estos aspectos. En la educación, compañeros, estamos pasando por una crisis, desde mi punto de vista, respecto a la educación, precisamente porque estamos con este problema en la educación fiscal de que, bueno, no todos cuentan con las computadoras, no cuentan con los celulares, con nuestros smartphones, que obviamente tienen las aplicaciones necesarias para poder cursar o pasar las clases de manera normal, ¿no?
y otros parámetros además que obviamente no se están cumpliendo. Entonces, aquí nosotros tenemos que reclamar al Estado nacional, ¿no es cierto? Entonces, es algo que tiene que garantizar el mismo Estado respecto a lo que nos refiere la misma Constitución. ¿Qué pasa con la salud, compañeros? ¿No? ¿Quién tiene que garantizar? El Estado. ¿No? ¿Quién tiene que garantizar la salud? Desgraciadamente, no vemos gente que está muriendo en la calle, hay situaciones que no lo reciben, que no se pueden, el Viesma cada vez, ¿no? Escuchamos en las noticias, no lo han querido recibir, se ha muerto en la puerta o a fin de cuentas lo han derivado a otro hospital. Complicado. Y esencialmente el trabajo, ¿no? Todos necesitamos trabajar. Ustedes inmediatamente salgan de la universidad, ya obviamente tienen que ver la posibilidad de poder trabajar. A mí me encantaría que estén en función pública y los podamos ver ahí, ¿no? Realizando o sus prácticos o a fin de cuentas ya trabajando como abogados dentro de la función pública y conociendo obviamente sus derechos. Ahí nosotros vamos a ingresar a lo que es el Estatuto del Funcionario Público, vamos a ver más adelante, y algunas leyes relativas que les van a interesar ver y además las cuales van a ser sujetas a análisis más adelante o tal vez ya se están viendo en otras materias, ¿no? El inciso 6 nos refiere del artículo 9, el de promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Hemos tenido un conflicto, ¿no? Acá en el, que sería acá en el Sombrero de Chola, respecto a ese distribuidor que se está construyendo, ¿no? Que un juez agrario ha determinado de que no se tenga que mover ninguno de los arbolitos de ahí, que obviamente está planificado sacarlos de ahí, entonces es algo que tiene que garantizarse dentro de los fines y funciones esenciales que tiene este Estado en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, garantizar el aprovechamiento responsable, planificado de los recursos naturales, no sé hasta dónde se da, ¿no? En la realidad nosotros tampoco ingresamos mucho a detalle. La industrialización, ¿no? El fortalecimiento, además, la base de la base productiva en las diferentes dimensiones y niveles que, a ver si pasan, ¿no? A ver, Lidia Vargas, ¿qué nos quiere decir? Doctor, respecto a eso del distribuidor ese, efectivamente hay una resolución que han dicho que no pueden mover los árboles, pero aquí también nos dice que debe haber un aprovechamiento responsable y planificado, tanto en los recursos naturales como también en el progreso de un Estado. Claro. Y se supone que este puente es para el progreso, para que haya una mejor afluencia de tránsito y todo lo demás. Claro. Entonces, ser que un juez determine que no se pueden sacar los árboles y se tiene que paralizar una obra, ¿eso no es contradictorio, doctor? Bueno, hay criterios, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, por ejemplo, compañeros, en este artículo específico, en este inciso, estamos hablando de la planificación y, bueno, el aprovechamiento responsable, pero de esos recursos naturales. En este caso, bueno, no hay mucho aprovechamiento. ¿En qué sentido, no? Podemos interpretar el aprovechamiento en dar mayor afluencia o en el aprovechamiento de poder producir algo, ¿no? ¿Para qué? De este recurso natural para, no, bueno, eso de la industrialización ya pasa a otro parámetro, ¿no? Promueve y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, ¿no? En este tema, en este inciso nos estamos yendo por otro lado, ¿no? O sea, al aprovechamiento de esos recursos para alguna situación específica, ¿no es cierto? El recurso, por ejemplo, sí, evidentemente podemos hablar de la madera, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para la creación de recursos y la creación de algún, no sé, ¿no? De mayores escuelas, yo que sé, hospitales, ¿no? Que pueden ir en beneficio siempre de la sociedad. Pero en ese caso no sé hasta dónde. Miren, saben que todo proyecto se basa en un estudio. Eso en la alcaldía lo van a ver seguramente en algún momento. Y además, si nos ponemos a analizar la norma mediante la cual se han basado y además la norma medioambiental, podemos tal vez deducir algo más concreto respecto a ese tema, ¿no? Entonces,
lo que yo me basaba más que todo refiriendo a este aspecto era la conservación del medio ambiente, ¿no? Para el bienestar, además de las generaciones actuales y futuras. Hay un proyecto, ¿no?, de la alcaldía con el cual han estado arborizando ya la ciudad, sí, me parece algo positivo, pero esa arborización, ¿no? ¿Quién sabe hasta cuándo va a durar? Mire, yo he estado presente en la arborización que ha habido en algún momento en la avenida San Martín. No ha durado ni un mes. ¿No? ¿Por qué? Porque ya los conocemos a las caseras, ¿no? Les incomoda y se destruyen nomás. Lo mismo con los queridos compañeros choferes, ¿no? Les incomoda ahí los bonitos, no son conos, ¿no? Esos palitos de plástico que han puesto, miren, no sé cómo se los puede llamar. Ahí los han puesto y bueno, han durado un tiempo y de qué manera los han nuevamente vuelto a aplastar, algunos los han cortado y los han sacado. Es más, ¿no? Nace de la misma sociedad ese repudio de poder tal vez dar cumplimiento a estos aspectos. Pero bueno, ese tema lo vamos a dejar para después, ¿no? Yo me refería a en cuanto a la conservación del medio ambiente, a otro tema, pero sin embargo tiene razón la compañera, podemos ver y lo vamos a analizar seguramente más adelante. ¿Qué nos dice el artículo 10 dentro de lo que son los principios, valores y fines del Estado? Bolivia es un Estado desde siempre pacifista, ¿ya? Promueve la cultura de paz, el derecho a la paz, así como la cooperación entre pueblos de la región y del mundo. A fin de contribuir al conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados, obviamente. Parágrafo segundo, Bolivia rechaza toda guerra, agresión como instrumento de solución de los diferendos y conflictos entre Estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que llegue a comprometer la independencia y la integridad del Estado, obviamente. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano, ¿no? Entonces, esos aspectos necesarios que nos llega a referir el artículo 10. Nuestro sistema de gobierno, compañeros, a ver, vamos a ver, estamos viendo los principios fundamentales, los fines y funciones del Estado, además, estos principios fundamentales de la Constitución, los fines y funciones del Estado de la Constitución, la estructura del Estado, la vemos a ver ya dentro de los puntos que tenemos planteados en el tema, en la primera unidad que nosotros estamos viendo, tenemos a la estructura social del Estado y este sistema de gobierno a partir de lo que es el artículo 11 de nuestra Constitución. ¿Cómo se estructura y qué tipo de sistema tiene este gobierno? ¿No? Esto obviamente que desde siempre tiene que respetarse, ¿no? Primero, la República de Bolivia, nos refiere, ¿no?, como República de Bolivia, adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. El parágrafo segundo, la democracia se ejerce de las siguientes formas que son desarrolladas por la ley. Es en primera instancia directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley, están reguladas por una norma. Es representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo, secreto, conforme a ley, que es algo que nosotros vamos a ejercer este domingo. Comunitaria por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones, pueblos indígena, originario, campesinos, entre otros, conforme a ley. Son los parámetros de la estructura social del Estado, ¿no? Dentro de este análisis que nosotros estamos llevando a la Constitución, vamos a ver algunos temas, algunos artículos también saltándonos precisamente porque tenemos que dar cumplimiento al tema específico que estamos viendo, ¿ya? ¿Nos quiere decir algo, compañera Patricia? Buenas noches, doctor. Entonces, aquí en el artículo 11 podríamos ver que en el primero es democracia, en el sería indirecta y en el tercero sería mediante la ley electoral. Perdón, se ha cortado, compañero, una partecita, no la escuchó bien. Por favor, no sé si nos puede volver a repetir. En el artículo 11, digamos, ¿sí?, en los tres, en el primero que nos indica directiva y participativa sería la democracia. En el segundo podría ser indirecta y en el tercero podríamos ver que es una ley electoral.
en el tercero. Ujú. En primera instancia, en el inciso primero nos dice, ¿no? Directa y participativa respecto a que nosotros podemos, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? Hemos visto referendos, además de que han existido algunos cabildos también, dentro de los cuales seguramente uno que otro ha podido participar, ¿no? Y además la consulta previa, las asambleas, los cabildos tendrán carácter deliberativo, sí, obviamente conforme a ley, ¿no? Nos decía el inciso 3, es el que más me ha llamado la atención respecto a lo que usted nos ha enunciado, que estaría delimitado por la ley electoral, nos dice, ¿no? Eso es lo que he entendido. Sí, sí, doctor, por lo que dice comunitaria. Comunitaria, por medio Ujú. de la elección, designación o nominación de autoridades representantes por normas y procedimientos propios de las naciones, exactamente, ¿no? Pueblos indígenas, originarios, campesinos, entre otros, conforme a ley. Cada uno de estos incisos tiene una normativa específica, ¿no es cierto? Y para eso sí, evidentemente, podemos nosotros, como usted refiere en el parágrafo segundo del artículo 11, en su inciso 3 específicamente, remitirnos a la ley electoral. Porque estamos hablando de un tema en cuanto a la designación y nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones indígenas originarias, porque vamos a hablar de específicamente este artículo respecto de la autonomía indígena originaria campesina. ¿Cuál es el procedimiento y por qué ellos, de manera autónoma, qué tuición, qué función pueden tener respecto a la normativa que ellos están dando? Sí, podría abarcarse parte de lo que nos refiere la ley electoral, pero también otras leyes, a cada uno de los incisos, no de manera específica, una por inciso, ¿no? Sin embargo, están adecuadas a diferentes leyes que sí, más adelante vamos a ir viéndolas porque van a ver que cada uno de los temas que nosotros vamos a avanzar son importantes respecto al análisis de esta norma que desde el principio en este sistema de gobierno, así como también nosotros estamos viendo los principios y valores, van a ver que todas las normas que nacen de la Constitución van a llegar a referir estos aspectos, ¿no? Que estas normas están basadas en los principios y valores que la misma Constitución nos refiere. Entonces los vamos a ver, obviamente, un poco más adelante, ¿no? Y esa es la parte más interesante de Derecho Constitucional 2, porque vamos a ver, vamos a abordar esos aspectos que seguramente ustedes tal vez no esperaban ni siquiera ver en nuestro Derecho Constitucional 2, y es la forma en la que nosotros vamos a entender mejor respecto a estos, bueno, en primera instancia, los principios y valores que tiene la Constitución y de los cuales van a emanar las leyes, y a partir además de los parámetros que tenemos dentro del sistema de gobierno que nosotros estamos analizando. Esto vamos a continuar avanzando, por favor, compañeros. Ya se nos va a acabar el tiempo también respecto a nuestra querida plataforma virtual. Y vamos a continuar la siguiente clase con el resto de estos temas y los artículos que van a seguir para la siguiente clase, porque miren, tenemos que ver un poco de lo que es nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Que nos vamos a tener que un poquito remitir al artículo, ir más adelante en el artículo 141 y siguiente, además de la Constitución, la estructura económica financiera del Estado en el artículo 306, además que vamos a ver también con relación a lo que nos dice nuestro querido dossier y los entendidos en la materia en derecho constitucional. Y para finalizar el primer tema, vamos a ver lo que es la estructura y organización territorial de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que vamos a poder tal vez identificarlo a partir del artículo 269 de nuestra Constitución. Entonces, eso vamos a terminar de ver, por favor, la siguiente clase, compañeros. Los dejo aquí. Para mí es demasiado interesante el hecho de que también ustedes vayan participando. Nos incentiva a nosotros como docentes también a poder continuar dando nuestras clases con mayor, tal vez, ímpetu, ¿no? Y así mismo, ustedes, compañeros, están invitados todos los que están presentes a poder participar de nuestra querida clase. Ya saben que vamos a considerar también estos parámetros de participación en nuestra evaluación de primer parcial, ¿ya? Nos vemos entonces, compañeros, la siguiente clase. Los espero a todos, compañeros. Ya saben que no es obligatorio, mas sin embargo, vayamos también un poquito entrando en calor, tal vez, con las opiniones que cada uno de ustedes puede dar. Ya saben, siempre dentro del margen del respeto, compañeros. Cualquier cosa, estamos para colaborarles y ayudarles, compañeros. Espero que todos estén bien y tengan un buen fin de semana, ¿ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien, compañeros. Buenas noches.